Bien, les quiero compartir una escritura que tenemos registrada en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 35. Y allí dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Lo vuelvo a repetir. Hechos capítulo 8, versículo 35 dice así. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe, amén. Felipe era un diácono que Dios había alzado en la iglesia del Señor y que también era como un evangelista, que cuando hubo una persecución contra la iglesia en Jerusalén, los discípulos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y por Samaria. Y Felipe descendió a Samaria. Y estando allí, el Espíritu del Señor le dijo que se acercara a una carroza donde iba un etíope que había venido desde su país, que había venido a Jerusalén para adorar. Dice que era funcionario de la reina de Etiopía y era eunuco, y que este eunuco etíope estaba sobre todos los tesoros de la reina Candace de Etiopía, y había venido a Jerusalén para adorar, pero ya volvía a su tierra en su carroza, leyendo el profeta Isaías. Iba leyendo las escrituras de Isaías, el profeta. Y estando en eso, el Espíritu del Señor le dijo a Felipe: acércate a la carroza. Y Felipe se acercó y lo oyó leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le dijo: ¿entiende lo que lees? Y el etíope eunuco le dijo: no, al menos que alguien me enseñe. Y lo invitó a subirse a la carroza, y el pasaje que estaba leyendo el etíope era un pasaje en Isaías capítulo 53 que hablaba del Señor Jesucristo, donde decía que como cordero fue llevado al matadero y que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hablaba del Señor Jesucristo, una profecía sobre Jesús, cuando vendría a la tierra a poner su vida en expiación por el pecado. Entonces el etíope le dijo: ¿de quién habla el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe entonces, de ahí de esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le dijo de quién se trataba esa escritura, de Jesús. Le anunció, comenzando desde esa escritura, el Evangelio de Jesús. Es que es lo más importante que el hombre pueda oír, el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesucristo se llama el Evangelio de Jesús o el Evangelio de Jesucristo porque se trata de Él. Se trata de su persona, del que siendo Dios
el que estaba siempre con el Padre, de la misma naturaleza divina que el Padre, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y que se humanizó, y que vino para salvar, que había venido para salvar al hombre de una eterna condena, de una sentencia de muerte que el hombre tiene sobre su cabeza por causa del pecado, porque el pecado acarrea juicio sobre nuestra vida. El pecado no es gratis, querido amigo. El pecado acarrea una sentencia de muerte. Como dice Ezequiel 18:4, el alma del Padre es mía y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5:16 dice que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El pecado, un solo pecado hizo que Adán y Eva fueran echados del huerto. El pecado no es gratis, el pecado nos conduce al abismo, al Seol, al Hades, a la prisión de los muertos, y luego ser sacados de allí para ser echados al lago de fuego y azufre, donde el alma pecadora sufrirá la segunda muerte, que es la destrucción del alma. Pero el Evangelio de Jesús se trata de eso, que alguien vino a rescatarnos de esa sentencia de muerte, y ese es el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, el libertador, el redentor, el Salvador del mundo. De eso se trata el Evangelio de Jesús. Se trata acerca de Jesús. Como habló Pablo escribió en Romanos 1:3 acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se trata de esas buenas noticias que vienen de Dios a través de Jesucristo, noticias buenas de salvación para el hombre. Por eso también el Evangelio se llama el Evangelio de nuestra salvación. En Efesios 1:13 lo dice, porque se trata de la salvación del hombre. Buenas noticias buenas noticias para nuestra alma, que aunque le hemos fallado a Dios, que aunque hemos pecado, hemos violado la ley santa de Dios, no obstante, hay perdón en Cristo Jesús. Hay perdón y salvación para el alma. Por eso se le llama también el Evangelio de nuestra salvación. Efesios 1:13. Se trata de la salvación del hombre, de la salvación de su alma, a través de su Hijo Jesucristo. Él es el Salvador. Él vino para salvar. Lucas 19:10 dijo el Señor, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Mateo 20:28 dijo que Él vino a poner su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatar al hombre de la sentencia de muerte, de la condenación. Él vino a quitar la enemistad con Dios que el hombre ha forjado por causa de su pecado. Cuando el hombre peca, teniendo uso de razón, un abismo se forma entre un Dios santo y el hombre pecador. Se crea un abismo.
Y ese abismo es el abismo del pecado, que no lo va a dejar entrar al reino glorioso, santo y eterno de Dios. El pecado le cierra la puerta al hombre para entrar en su reino. Jesucristo vino a abrirnos la puerta nuevamente para el reino de Dios. Se trata del reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también se le llama el Evangelio del Reino, porque habla de ese reino que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nos habla que para entrar a ese reino solo hay una puerta, y esa puerta es Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Él es la puerta para entrar al reino de Dios. Los que quieren pertenecer a su reino solo pueden entrar por esa puerta que es Cristo. Los que quieren habitar en ese reino glorioso para siempre, donde no va a haber llanto, ni muerte, ni dolor, no va a haber maldición, tienen que entrar por esa sola puerta, Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el Padre es el que se sienta en medio de la ciudad santa, cuya gloria lo llena todo. Pero el que quiera salvarse tiene que entrar por esa única puerta de salvación, Cristo Jesús. El apóstol Pedro luego escribiría en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación, de la sentencia de muerte. Cristo vino a quitar la sentencia de muerte, pero tenía que, para poder él quitar la sentencia de muerte, tenía que satisfacer la justicia de Dios. Él llevaría nuestra culpa. El juicio de la justicia de Dios caería sobre él mismo, sobre su Hijo, porque la justicia de Dios no se puede pasar por alto. Su trono está establecido en justicia. Dios no solamente dice te perdono, no. Su justicia tiene que ser satisfecha. La justicia de Dios castiga el pecado, castiga al pecador y recompensa al justo. Y el trono de Dios está establecido en justicia. ¿Cómo perdonar al hombre pecador sin pasar por alto su justicia? El Hijo vendría, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, vendría a este mundo y Él llevaría el juicio de la justicia de Dios. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Ese era el pasaje que leía el etíope, el eunuco. Leía el pasaje de Isaías donde hablaba de lo que venía Cristo a hacer. Era alguien que le interesaba las cosas de Dios. Había venido a Jerusalén para adorar y ya volvía en su carroza otra vez para su nación, Etiopía. Y leía ahí el pasaje del profeta Isaías. Ahí donde dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí era lo que leía el eunuco. En su carroza iba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe subió a su carroza para explicarle las escrituras. Y el eunuco creyó. Y seguro le había hablado también del bautismo, porque iban en la carroza y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces Felipe mandó parar la carroza y descendieron al agua, al pozo que habían visto. Y Felipe le bautizó. Y dice que el eunuco, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor tomó a Felipe y se lo llevó para otro lado. Y el eunuco siguió gozoso su camino. Había venido a Jerusalén, no sabía que era para hallar la salvación de Dios en Cristo Jesús. Felipe le anunció el Evangelio de la paz a través de Cristo, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, la gracia que Dios otorga al pecador cuando reconoce su pecado y viene a Jesús. Lo salva por su gracia, por el don de Dios que no merecemos. Él no sabía que ya regresando de Jerusalén en su carroza, Felipe le iba a salir al encuentro. Pero le salió al encuentro porque el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate a esa carroza. Dios estaba interesado en la salvación de ese eunuco, de ese etíope. Los propósitos de Dios se cumplen, pero el etíope tuvo que abrir su corazón al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos anuncia la paz a través de Cristo. Porque el hombre se ha hecho un enemigo de Dios por causa de su pecado. Por eso Pablo escribe a los romanos que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Si el hombre no viene a Cristo, sigue en enemistad con Dios. Romanos 5:10 lo dice, es un enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque la mayoría de los gobiernos, la mayoría de la gente va en esa corriente del mundo donde realmente se opone a los caminos de Dios, se opone a las leyes santas de Dios. Por eso se permite el homosexualismo. Por eso hay tantas cantinas donde el hombre puede ir a emborracharse. Por eso hay prostitución, sitios donde hay prostitución. ¿Y por qué los gobiernos no arrancan esa maldad de las ciudades, de los pueblos? Porque es que la mayoría de los gobiernos están en la corriente del mundo que va en tinieblas. Las naciones han hecho un hueco de corrupción. Las leyes de Dios no se tienen en cuenta. El mundo está en enemistad con Dios. El apóstol Juan dijo: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. No crea que este mundo va en los caminos de Dios. Este mundo va en el camino del diablo, en el camino de las tinieblas. Por eso
la perversión, el adulterio, la homosexualidad, la hechicería, la brujería, la fornicación, el adulterio, la violación de niños, tanta porquería que se oye. Y cuántas cosas no se permiten en este mundo, porque este mundo va bajo la corriente del maligno. Y si va bajo la corriente del maligno, está en enemistad con Dios. Pero hay esperanza para el que quiera hacer la paz con Dios. Hay esperanza para el que quiera salir de esa corriente del mundo, esa corriente perversa. Por eso Pedro dijo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Y eso lo dijo hace cerca de 2000 años, cuando parecerían santos en comparación de ahora. Porque el hombre ha ido de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero tú puedes hacer la paz con Dios. Tú te puedes reconciliar con Dios. Tú puedes hacer la paz a través del Hijo de Jesús. Hoy se te anuncia el Evangelio de Jesús también, como al etíope, como al eunuco. Se te anuncia el Evangelio de la paz. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que ahora Él sacó a luz la vida y la inmortalidad. Ahora sabemos que hay un más allá, que hay una vida después de la muerte, porque Cristo resucitó triunfante. El que fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Y ahora en su nombre todos los que crean en Él se les anuncia el perdón de sus pecados en su nombre, porque de Él dan testimonio todos los profetas, que los que creyesen en Él en su nombre tendrían perdón de pecados. Gloria a Dios. En su nombre. Hechos capítulo 10 versículo 43. Hoy también a ti se te anuncia el Evangelio de la paz. Gloria a Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Amén. se trata del precioso Salvador. El Evangelio de Dios, porque procede del mismo trono esas buenas noticias. Gloria a Dios. El Evangelio de nuestra salvación, porque se trata de la salvación de nuestra alma. Y el Evangelio del reino, porque se trata de cómo entrar al reino de Dios. Amén. Y solo hay la única puerta para el hombre entrar, y esa es Jesús. Gloria a Dios. Pero para entrar tienes que aplicar la sangre de Cristo a tu vida, la sangre del perdón. Tienes que pedir limpieza por esa sangre, para el perdón de tus pecados. No es irte a confesar ante un hombre, eso no te quita nada. Tú pecaste contra Dios, tú pecaste contra Cristo, tienes que ir a pedirle perdón a Él, y eso lo puedes hacer ahora, invocando su nombre. Pedir limpieza por su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Es la sangre de nuestra expiación. Es la sangre de nuestra redención. Es la sangre por medio de la cual hacemos la paz con Dios. Es la sangre de nuestra eterna redención, de nuestro eterno rescate. Es la sangre que nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Hoy pide limpieza por su sangre, pero arrepiéntete, porque el Evangelio nos llama al arrepentimiento. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos llama a volvernos de nuestro mal camino, a obedecer la voz de Jesús, a obedecer la voz del buen pastor. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Pero dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna.
También dijo, lo puedes ver en Mateo 16, 24 al 26. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Esto es un llamado de Jesús al arrepentimiento. Para entrar por la puerta de salvación, el hombre tiene que estar dispuesto a arrepentirse, dispuesto a convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Hoy decídete cambiar. Hoy decídete entrar por la puerta de salvación que es Jesús. Hoy decide recibirle como tu precioso Salvador y pedirle limpieza por su sangre. Y hoy tu nombre será escrito en el libro de la vida. Y tus pecados serán echados a lo profundo del mar. Serán alejados de ti como el oriente está del occidente. Serán deshechos como una nube. Hoy entrega tu vida a Cristo, pero ven decidido a cambiar, y el Señor romperá el yugo del pecado sobre tu vida. Quitará tu corazón de piedra endurecido por el pecado y te dará un corazón de carne que lo ame y que lo siga. Amén. El Señor transformará tu vida, pero tienes que ponerte en las manos del alfarero. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Él está aquí. Él dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios el viviente, Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre, que derramaste tu sangre, derramaste tu vida derramaste tu vida en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste Creo que resucitaste al tercer día al tercer día y que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero cambiar de camino. Quiero cambiar de camino. Quiero salir de las tinieblas Quiero salir de las tinieblas a tu luz. a tu luz. Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo en este mundo. en este mundo. Por eso te abro mi corazón Por eso te abro mi corazón y te recibo en mi vida. y te recibo en mi vida. Sé tú mi Señor, Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, sé tú mi Salvador, sé mi Dios. sé mi Dios. Hoy renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las y tinieblas someto mi vida a y ti. someto mi vida a ti. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis de pecados todos mis pecados y escribe hoy mi y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida. tu libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para rescatarme, para rescatarme, para darme entrada a tu reino, para darme entrada a tu reino, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo
tuyo, como un regalo tuyo, a través de tu a gracia, través de tu gracia, de tu favor, de tu favor, que yo no merezco, que yo no merezco, y a través de la fe en tu Hijo y a Jesucristo, través de la fe en tu Hijo en Jesucristo, su obra, en su obra, en la cruz del en Calvario, la cruz del Calvario, su sangre derramada su sangre derramada para el perdón de mis para el pecados. perdón de mis pecados. Hoy recibo tu salvación Hoy recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús. y te doy gracias Te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, hoy tu nombre está escrito, se escribe en el libro de la vida. Y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Sin embargo, la salvación te llegó, pero tienes que transitar un camino. Y ese camino es siguiendo a Jesús, apartado del pecado, porque el Señor te llama a abandonar el pecado. La verdadera fe obedece su voz y le sigue. Lee la palabra del Señor, encuentra una iglesia cristiana, congrégate, habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, que es algo que se hace después que hemos creído en Jesús y que nos hemos arrepentido. Y que Dios te bendiga. Les recomendamos las iglesias cristianas, evangélicas o bautistas, y que Dios te bendiga.